y quiero empezar, pero cuando ya tenga todo. Nos pasamos la vida visualizando o esperando el momento exacto. Y por eso se da este comportamiento que tenemos los seres humanos. Estás en un lugar lleno de personas, pero que a la vez te sientes solo. Lo importante aquí siempre es tener un porqué. Y hay una sesión, una música, una meditación para... Oran bastante. Hay algunas, ojo, quiero aclarar algo. Bienvenidos hoy a este nuevo espacio donde vamos a hablar de un tema que a todos los emprendedores nos pega, porque me refiero a la confianza. Y no solamente en el área del emprendimiento, incluso para buscar pareja, para encontrar un trabajo, hacer nuevos amigos o encontrarse seguro en un contexto familiar, es tan importante la confianza. Hoy vamos a hablar de los 3 errores que cometen las personas y por eso están prácticamente fallando en su autoconfianza. Qué tema tan importante, ¿cierto, Luis? Así es. Capítulo 1, Tere, qué felicidad estar aquí contigo compartiendo este espacio. El primer capítulo del podcast, El Diario de un Emprendedor. Me gustaría que tú contaras la historia de este podcast. ¿Cómo nació? ¿Cómo surgió para los emprendedores que nos están viendo? Que algunos quisieran hacer un podcast, algunos quisieran empezar a hacer videos en YouTube o hacer videos para redes sociales para promover sus negocios. Pero, ¿cómo te diste cuenta que tú querías hacer esto? ¿Y hace cuánto fue que nació la idea de hacer este podcast? Bueno, la verdad es que hace muchos años que yo quería tener un canal de YouTube, pero siempre lo ponía como un proyecto de que se me iba a dar en algún momento de mi vida. Pero, como todo lo que uno deja para después, nunca se ha iniciado. Entonces, el año pasado abrí el canal de YouTube y comencé a subir los primeros videos. Y oh, sorpresa de que muchas personas comenzaron a comentar y a ver esos videos. Cuando había escuchado a otros emprendedores decir, estoy subiendo mis videos y llevo un año y no tengo vistas, y yo dije, uy, qué grata la sorpresa que me llevé. Pero sin embargo, yo siempre quería como un podcast. No sé, me gustaba ese concepto, pero nunca me había atrevido a hacerlo. Y hubo años donde estuve investigando cómo se hacía y en qué pasarelas yo podía poner mis podcasts, pero hoy amanecí como en esos días donde uno quiere crear. Y agarré esa energía ya no para visualizar o planear, sino que para comenzar manos a la obra. Porque yo siempre he dicho, y bueno, estamos de acuerdo con que para salir de la ansiedad no se trata de trucos mágicos o de una pastilla o de una receta o de ir a un diálogo con un terapeuta, sino que se trata, la respuesta está en la acción. Por eso nuestro libro se llama De la ansiedad a la acción, porque ahí está realmente la cura para la ansiedad, en tomar acción. Tere, ¿tú qué le dirías a esas personas que como tú te faltaban confianza? Te faltaba confianza porque pensaste. Nosotros nos pasamos la vida pensando, ¿no? De hecho, tenemos entre 60,000, 80,000 pensamientos y la mayoría son negativos. Ya lo sabemos, ya lo identificamos. Ahora, ¿qué fue lo que te motivó ya a hacerlo? Porque nos pasamos la vida planeando, nos pasamos la vida visualizando o esperando el momento exacto, o nos falta esa confianza, ese empuje para decir, voy a dar el primer paso. Este espacio, el podcast, es el diario de un emprendedor. Es decir, aquí vamos a entregar las herramientas psicológicas, las herramientas físicas, las herramientas digitales que cada emprendedor debe tener para poder dar ese salto cuántico en su negocio. Hay muchísimos que seguramente nos están viendo o nos van a ver a futuro que todavía no tienen esa confianza en sí y que tienen en alguna forma el síndrome del impostor, que al final de este podcast te voy a decir algo que ya te lo dije a ti, pero que al público que está viendo este podcast no se lo he dicho con respecto al síndrome del impostor. Entonces, primer paso, Tere. Primer paso que el emprendedor que nos ve, listo. ¿Cómo hago para hacer mi podcast? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, creo que el primer paso es comenzar con las herramientas que uno tiene, porque muchas veces nos pasa a los emprendedores que decimos, es que necesito una cámara, es que necesito un micrófono, es que necesito unas luces y quiero empezar, pero cuando ya tenga todo. En este momento, o sea, desde que uno tenga una sola herramienta, desde como la edición de videos, que puede ser CapCut, que te puede mejorar el audio, te puede mejorar la calidad de los videos, te puede hasta embellecer. Si no eres bonito, te pone bonito todo. Entonces, ya, comenzar con eso.
y comenzar a saber que como uno espera que salgan las cosas, nunca van a suceder y que a pesar de eso, sabiendo eso, no dejarse llevar por ese síndrome del impostor y accionar. Yo creo que esa es la clave. Ya, genial, listo. Muy bien, Tere, gracias por contarnos esta como historia, mini historia de cómo nace este podcast. De verdad, yo me siento muy agradecido, muy orgulloso de ti, de todo lo que has construido, de todo lo que hemos hecho juntos. Y siento que vamos a un paso adelante de lo que queríamos hacer antes. Y fue por eso, fue por haber creído más en nosotros, poder tener más confianza en nosotros, en nuestro conocimiento, en nuestra poca o mucha experiencia, en la trayectoria que tenemos haciendo negocios. Hemos estado en negocios digitales, hemos estado en negocios tradicionales. Y este espacio es para eso, básicamente para enseñarle a cada persona que nos ve, que sea emprendedor, ¿sí? Que láncese con lo que tiene ahora. No espere el iPhone 17 o el iPhone 20, no espere la cámara Pro Max no sé qué, no espere nada de eso. Empiece con lo que tiene y empiece creyendo. Lo más importante, Tere, por favor, eso es lo más importante. No es lo que tú quieras comunicar, es a quién le vas a dirigir tu mensaje y qué emociones quieres tú despertar en esa persona. Lo único que no sabe hacer la inteligencia artificial es emocionar a los seres humanos. Por eso la mayoría las rechaza. Ahora, bien, vamos con el tema de hoy. Genial. Ahora sí, el tema de hoy es... Bueno, así se llama. Los 3 errores que destruyen tu confianza. Y el tercero es el que te va a decir como, no me lo imaginaba y lo estoy cometiendo. ¿Listo? Genial. Entonces, me gustaría comenzar con el primer error, que es buscar validación externa. ¿Cuántas veces te ha pasado que tienes esa idea que tú dices, wow, lo voy a hacer y lo voy a conseguir? Y vas y le cuentas a tu esposa y ella te baja de la nube así, ¡pra!, de una vez. Entonces, muchas veces tenemos unos sueños tan grandes y redondos, pero vamos a una mente cuadrada y no lo entiende y ni siquiera ese sueño llegó ni siquiera a pasarse a un plan de acción o a un proyecto porque ya se lo contaste a una persona y perdiste la inspiración. ¿Te ha pasado? Pasa muchas veces. Mira, y no es que el sueño de la persona no lo entienda. Tere, yo hoy, después de haber hecho varios negocios digitales, después de haber ayudado a muchas empresas, muchas personas, hoy entiendo que cuando tú tienes una muy buena idea de negocio, tú te la pasas hablando de tu idea, de ti, del proyecto, pero no le estás comunicando el valor que tiene la otra persona, ¿sí? Por ejemplo, tú me invitas a mí a una red de mercadeo que yo las amo, es de hecho la industria que a mí me ayudó a desarrollarme en muchas áreas, en la oratoria, en el liderazgo, en el desarrollo personal, ¿sí? En bastantes áreas. Pero a nosotros siempre estamos nosotros como en la euforia nuestra propia y vamos y decimos a la esposa, a la mamá, al papá, a los hermanos, no, wow, mira, encontré la magia, encontré el negocio del siglo, pero solamente estás hablando de ti, de tu idea, de tu negocio y no los involucras. Ahora, los emprendedores que nos están viendo en este momento, la idea es que no cometan ese error, ¿sí? Cuando tú vayas a hablar de tu negocio, que yo sé que es un buen negocio, porque hay negocios exitosos muchísimos, pero somos malos comunicando. Ese es el problema, mi querida Tere. Entonces, el error está en cómo yo comunico una idea, ¿sí? Más no la idea en sí, porque la idea de negocio puede ser muy buena. A mí me pasó muchas veces, incluso contigo. Yo te contaba, yo te decía, amor, mira, está el marketing de afiliados y esto está genial. Y tú me decías, no, no, mira, hagamos esta empresa que es una empresa sólida, es una empresa que ya conocemos, es una empresa que podemos hacer. Y yo, esto estoy hablando cosas reales del año 2021. Desde el 2020 yo empecé en este cuento. Sí. Y ahí me empecé a capacitar en marketing de afiliados, me empecé a capacitar en copywriting, en ventas, en persuasión, comportamiento humano. Y como yo no supe comunicar mi idea a ti, tú llegabas y me decías, no, hagamos eso. Entonces, queridos emprendedores, ese es el primer error que deben evitar, ¿cierto? Hablar tanto de su negocio. No está mal que lo hable, pero hay que involucrar a la otra persona con la emocionalidad y con los beneficios que tiene para la otra persona hacer tu idea. ¿Cómo la ves? Es totalmente cierto. ¿Sabes qué libro a mí me...? Es que muchas veces las cosas nos las pintan tan claritas que uno no las alcanza a ver. Es como cuando uno tiene ese hijo, uno le dice, vaya, pásame
esa taza que está ahí. Yo, pero, what? Amor, pero si la taza está ahí, mírala. ¿Pero dónde? Miren, no está, es que no está. Entonces, bueno, con respecto a ese tema, habían dos cosas que te iba a mencionar. Y la primera es que yo recuerdo muchas veces de las que tú me hablaste, tanto del marketing de afiliados, tanto de emprender en otra área, y yo me negaba esa oportunidad, no te rechazaba a ti, sino que me negaba a mí la oportunidad porque no me veía incluida. Y es cierto que tú me decías y con toda la emoción, yo decía, pero yo, ¿cómo lo desarrollo? Yo no me veía, ¿sí? Entonces como que no conectaba emocionalmente con eso y pues no lo tomaba en cuenta. Y ahora, otra cosa que aprendí, que de hecho lo aprendí eh, con el libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que fue uno de las perlas que me leí el año pasado. Y esto lo puso en práctica Rockefeller con sus empresas. Entonces, él levantaba capital, ¿ya? Él levantaba capital. Entonces, él quería hacer asociaciones para llevar su imperio más grande. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una fusión? La persona quiere reconocimiento, ¿cierto? Entonces, el Rockefeller hacía todo se iban a tomar un café o un vino para hacer esta negociación. Y cuando llegaba a la mesa, el punto de definir dentro de esta fusión cuál va a ser el nombre. Y Rockefeller decía, puede ser, por ejemplo, Andrew Sass o Corporation. Y así se llamaba la otra persona. Entonces la otra persona le fascinaba la idea y decía, listo, lo hacemos. Entonces, cuando yo te quise invitar, ¿recuerdas cómo yo te dije que quería que se llamara el canal? Tere y Luis, Big Potential. Yo te dije, pongámosle tu nombre, porque el canal se llamaba Teresa Macarena Crecimiento Personal, y yo te dije, ponle tu nombre y hagámoslo juntos. Y a partir de ahí tú hiciste una transformación en el canal, porque yo lo tenía muy arcaico, muy de videos mirando a cámara una sola vez y hablando como una o dos veces a la semana, pero ya que llegaste fue como otros aires, otras ideas, hagamos esto, como tú eres más de como libertad, no salirte, y yo soy más cuadrícula, yo como quiero esto, yo quiero esto. Entonces, pues fue una bomba porque tenemos personalidades diferentes, ideas diferentes, tú eres súper innovador. Yo como más la estructura, y pues imagínate ahora los números que estamos llegando al fin del canal. Claro. ¿Eres consciente de esa técnica o es primera vez que yo te lo cuento que lo hago? Mira, pero sí te persuadías. A pesar de que yo leí el libro también, a veces nosotros cometemos el error como emprendedores de leer un libro una sola vez y olvidarlo. O a veces ni siquiera terminamos de leer. Esa es la gran mayoría. La gran mayoría de personas no terminan de leer ni siquiera un libro. Pero yo sí lo leí completo. Sin embargo, me faltó volverlo a leer, porque cuando uno lo vuelve a leer, uno vuelve a aprender. ¿Sí? Y me faltó también implementar, porque ese libro es uno de los que realmente uno como emprendedor, no importa el negocio, no importa la industria, usted como emprendedor debería leer ese libro y tenerlo como un manual de emprendimiento. Porque recuerda que todos los negocios, absolutamente todos, se hacen y tienen que ver con personas. Y a veces se nos olvida. Ahora, si yo coloco un negocio para vender comida para perros, ¿a quién le vendo la comida? A personas. Sí. Claro. Entonces, si yo coloco un negocio para vender juguetes para niños, le vendo a los motivo a los niños para que los niños, papá, dame este juguetico. Entonces, la comunicación es algo fundamental y involucrar a la otra persona. Y qué bueno el ejemplo, y totalmente real, cuando tú me involucraste a mí con mi nombre, que de hecho la palabra más importante para un ser humano es su propio nombre, porque está tan conectado emocionalmente con esa palabra, está enamorado de su nombre porque es propio, ¿sí? Y es único. O sea, tu nombre completo y apellidos son únicos. Puede que haya otras personas, pero tú te identificas con eso porque toda la vida lo has escuchado. Entonces, sí, definitivamente yo me involucré más, ahora cada uno tenemos mejor, gracias a Dios. Hemos compartido cada uno los conocimientos, cada uno su punto de vista, y eso es lo interesante, ¿no? Que cuando tú quieras realmente una alianza con alguien, involucra, ¿sí? El error que se comete es que no se coloca a la persona en el lugar que debe ser. Así que genial. Sí, es importante. Habilidad como emprendedor, saber comunicar, saber persuadir
Y bueno, este punto del que estamos hablando, de tener la confianza en uno mismo. Entonces, bueno, en lo que es la validación externa, bueno, yo te quería preguntar, a mí se me había ocurrido cuando tú me estabas hablando de, por ejemplo, cuando nosotros somos adolescentes y nosotros que tenemos ya una hija adolescente, ¿cómo es de fuerte a esa edad? Me refiero entre los 12, más o menos 17 años, que uno ya es como bien adolescente y está en esa edad de buscar que los amigos del colegio, los vecinos, sentirse identificado por las personas, ¿sí? Entonces, llega uno a cometer errores que hasta adultos se arrepiente. Por ejemplo, yo recuerdo que había una cosa que yo siempre tuve la connotación de esto es negativo en mi vida, pero aún así yo cometí ese error y hoy me arrepiento. El tema de probar la marihuana. Yo lo hice por validarme, por querer incluirme en un grupo, ¿sí? Porque si yo no lo hacía, yo me sentía como fuera de. Entonces, ¿cuántas veces, por ejemplo, robar en tiendas? Yo no sé si a ti alguna vez, pero en Chile fue muy, muy típico ir a robar a supermercados, golosinas, o sea, ir a robarse unos chocolates, uno teniendo la plata, pero uno de, no, es que vamos a robar. O, por ejemplo, probar alcohol siendo uno en estas edades. ¿Qué otra? La invitación al tema sexual también a estas edades, cuando uno no es consciente, no sabe los cuidados, las precauciones, no les cuenta a los papás. Bueno, yo tengo harto ahí de qué hablar en ese tema, pero ¿qué opinas tú Específicamente sobre. de cómo los niños, o sea, no los niños, los adolescentes, desde adolescentes las personas hasta llegando a adultas buscando esta validación, pero se ve bien claramente desde la adolescencia. Mira, nosotros los humanos no hemos evolucionado en los últimos 1000 años, por decirlo de alguna forma, 2000 años, 10.000 años. Tenemos un cerebro que está dividido en dos partes, la parte izquierda, que es la parte racional, lógica, y la parte derecha, que es la parte emocional, ¿sí? Y como supervivencia, para poder sobrevivir de épocas, se está hablando de miles de años atrás, millones de años atrás, las personas se unían en tribus. ¿Para qué? Para hacerse más fuerte, porque resultaba que antes el matarse entre humanos era más común de lo que es hoy en día. Hoy en día todavía vemos, ¿no? O sea, no hemos evolucionado todavía bien como especie, porque todavía nos matamos unos a otros, ¿sí? Por política, por religión, por lo que sea, por deporte. Pero años atrás, el ser parte de una tribu, de un grupo, te daba a ti esa tranquilidad como decir, ok, vas a sobrevivir. Y eso quedó arraigado en nuestro subconsciente hasta el día de hoy. Por eso hoy en día, en la edad que tengamos, y no solamente adolescente, porque pues por eso existen las personas de cierta ideología política, por eso existen las ciertas ideología de religión, por eso existen los partidos de los equipos de fútbol, porque todavía nos identificamos. Y eso nos da a nosotros un rasgo de pertenencia. Es decir, si yo hago esto, voy a pertenecer al grupo y por ende voy a tener la validación de ese grupo. O sea, el grupo me va a ver como que yo soy un miembro activo de, ¿sí? Entonces, por eso es que a veces caemos en drogas, caemos en alcohol, caemos en el tema sexual, ¿sí? Para poder validarme yo como persona, porque yo no creo tanto en mí como yo debería creer. ¿Sí? Yo no creo tanto en mí como, entonces para yo creer más en mí, yo tengo que tener la validación tuya y la validación de un grupo. Y por eso se da este comportamiento que tenemos los seres humanos. O sea, viene de nuestro cerebro, de la forma en la que nosotros estamos. Total, Imagínate. total. Bueno, vamos a ver aquí qué otro punto tenemos importante. ¿El número 2 todavía no? ¿O El sí? número, ¿qué opinas de esperar a sentirse seguro para actuar? Ese es el número 2, el error número 2 que afecta la confianza de una persona o de un emprendedor. Bueno, nosotros también hemos caído en ese error y siempre queremos tener todo listo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, como hablábamos al principio, que necesito tener el celular de última gama, el computador, el micrófono, pero como que no nos motiva el iniciar algo pensando que nos falta algo.
De hecho, nuestro cerebro está encargado de hacernos sobrevivir, más no ser exitosos, más no vivir felices, sino la sobrevivencia. Y en esa sobrevivencia es que nosotros sentimos que todavía nos faltan cosas. ¿Sí? Entonces, por eso es que la mayoría de personas no emprenden, no inician, llevan una idea de negocio, una idea de emprendimiento durante años. No, es que hasta que yo tenga esto, voy a empezar. No, es que hasta que yo tenga, no sé, 1,000 seguidores, voy a empezar a hacer podcast. No, es que cuando yo firme tal persona, voy a empezar a ir a viajar a otra ciudad. No, es que hasta que yo tenga, no sé, cierto rango en mi negocio, entonces ahí sí yo voy a presentar mi negocio. Entonces siempre estamos buscando, nuestro cerebro está acostumbrado a la escasez, no a la abundancia, no a la riqueza. Y por eso es que la mayoría de personas no viven en abundancia. Y no me refiero solamente a lo material, al dinero, sino que también a lo espiritual. ¿Sí? Mucha gente no cree en las religiones o cree en una religión equivocada y se meten en unos cuentos que uno dice, wow, ¿por qué te metiste ahí? Sí, entonces básicamente es por eso. ¿Qué opinas tú? Bueno, es como querer ir al gimnasio, pero antes de inscribirse, ya tener el six-pack. Es ilógico querer tener todo para comenzar algo, pero sin embargo, así pensamos. Siempre estamos, es la excusitis No, y cuando una persona tiene todo lo físico, le falta lo intelectual o le falta la idea o la o la inspiración inspiración o o la una motivación. motivación, o la motivación. Y es que iniciar un emprendimiento inspirados en la motivación es conseguir el fracaso más rápido, porque es que la motivación se va a ir rápido. O sea, una noche tú estás motivado, pero a la mañana siguiente ya no te quieres levantar, es que estaba lloviendo, es que dormí, y es que cualquier excusa te la vas a comprar para no tomar acción en tu emprendimiento. Y lo digo porque me pasó a mí años. O sea, es que yo no te puedo mentir, no me puedes dejar mentir. O sea, yo no, o sea, tenía una inspiración y tú me decías, es que amor, tú eres como el chavito, ¿no? Es que quizás, y después no pasa nada. Y eso es lo que nos pasa a los emprendedores. Pero ¿cómo acabar con este síndrome? De querer hacer todo, o sea, de querer tener el resultado para actuar y es como ese círculo vicioso, que uno no termina tomando acción. Mira, lo importante aquí siempre es tener un porqué. Y de una persona que yo admiro muchísimo y uno de mis mentores más grandes, se llama Simon Sinek. Él tiene una teoría y es el círculo dorado. Dice que la mayoría de empresas, la mayoría de personas empiezan con un qué, un cómo y después un por qué. ¿Sí? Por ejemplo, el qué, no sé, venta de bicicletas. El cómo, compro el material, las ensamblo y las vendo. Y el por qué, muchas veces ni siquiera tienen un por qué definido. Entonces, lo importante no es qué es lo que vas a ofrecer, qué es lo que vas a hacer, sino por qué lo estás haciendo. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu razón de ser? ¿Qué es lo que te llena el corazón de orgullo y dices, voy a sacar esto porque, no sé, quiero dejar un legado, porque quiero ayudar a mi familia, porque eso es lo más importante, tener ese porqué bien definido, ¿sí? Antes de decir, bueno, voy a hablar de ese tema, no, espérate, o sea, ¿por qué vas a hablar de ese tema? Porque sé que con ese tema voy a ayudar a la gente. Ah, ahí ya hay un porqué más definido. Y muchas empresas que fracasan, mira, dice Estados Unidos, dice que el 97% de las empresas nuevas fracasan antes de los 5 años. El 97% significa muchísimo. Ahora, ¿por qué colocamos en contexto Estados Unidos? Porque es el país número uno del mundo. Imagínate lo que pasa allá, ¿qué nos queda a Latinoamérica? ¿Qué nos queda a los países, sí, hispanos, por ejemplo? Entonces, lo más importante que hay que dar en cuenta es el por qué. Y tu por qué tienes que ser único, no tiene que ser inspiracional. No, es que porque quiero salvar el planeta. No tiene que ser así. O sea, puede ser porque quieres ayudarte a ti o porque puedes ayudar a tu familia. Pero que sea el motivo por el cual tú te levantes cada día con ganas de seguir adelante. Sí, yo creo que ahí está, uno tiene que pensar muy bien qué es lo que a uno lo motiva y meterle por ahí, porque eso va a hacer que cuando uno no tenga las ganas, cuando uno esté cansado, cuando uno esté estresado, cuando uno no quiera dar más, de ese extra, Exacto. porque es como un fuego, o sea, es como esa pasión que uno tiene, es el porqué de uno, ¿cierto? Y bueno,
hay una charla TED donde lo explica muy bien Simon Sinek, que es inspiración total. De hecho, es una de las charlas TED con más vistas en la plataforma YouTube. El Círculo Dorado, o sea, muy poderoso. Sigamos. Bueno, sigamos. Había una cosa que yo quería decirles antes de pasar al tercer. Mejor dicho, voy a, voy a decirlo y después digo el error número 3. Y bueno, y aquí hago una pausa para decirles a las personas que nos están escuchando o que nos están viendo que se suscriban, que nos acompañen en este podcast, porque lo que queremos hacer es cambiar la mentalidad de ese emprendedor, que entienda que aquí va a tener herramientas, prácticas, todo lo que requiere para poder transformar esa mentalidad y comenzar a ir hacia el progreso. Pero para hacernos conocidos hay que apoyarnos con ese botón de suscríbete o con ese comentario para o que se lo compartas a esa persona que crees que le hace falta escuchar esta información. Y lo otro que te iba a decir, hoy, mientras yo me estaba maquillando, ¿te acuerdas que hace poquito grabamos un video en YouTube donde yo les estaba hablando sobre el tema de una de las claves para definitivamente calmar la ansiedad era trabajar en los traumas de infancia? Total. Entonces, hoy refuerzo esa idea y de hecho yo lo estaba haciendo como intuitivamente, yo lo estaba diciendo intuitivamente porque fue algo que a mí, Teresa Macarena, me ayudó a calmar mi ansiedad crónica. O sea, yo por años viviendo en Colombia era consciente de que algo tenía, pero yo no te lo decía. Yo tenía el sudor excesivo en las manos, tenía el insomnio, reaccionaba, o sea, tenía una sintomatología, o sea, que uno dice, pero ¿qué me pasa? Pero yo siempre decía, cuando estoy en embarazo y me hacen mis chequeos, estoy todo perfecto, mis exámenes salen todo bien. No, es que yo me lo estoy imaginando, por años así. Pero fue a través del network marketing que conocí el crecimiento personal y me apasioné del crecimiento personal y de los libros y de toda esta literatura, y ahí fue que me di cuenta cuando conocí en Bogotá a estas amigas que me hicieron la alineación de chakras y todo eso, y yo recuerdo que te invité a una sesión con ella y tú no querías, pero ella me dijo, o sea, cuando estuve en esta sesión, quiero poner el contexto, a ver, es una camilla donde te acuestas, tú vas con ropa blanca, con ropa interior blanca, y te ponen unas piedritas y hay una sesión, una música, una meditación para enfocarte en trabajar tu interior, ¿sí? Entonces yo recuerdo que estaba ahí y ella me sondeaba por encima de la piel, me sondeaba y me decía, te duele aquí, esto, que no has trabajado con esta persona, hay un familiar, y me decía hasta cómo era, y yo decía, pero qué extraño, ¿sí? O sea, yo saludo a esa persona, pero no le cuento más allá de mi historia, y ya lo conoce solamente con hacer este sondeo, ya me quedo como sonando, o sea, con mucha curiosidad el tema de las prácticas que ella estaba haciendo, que eran una cosa con Reiki, que piedras, que no sé qué tantas cosas estaba haciendo ahí. Entonces te estaba diciendo que estaba yo en esta camilla, ella me estaba sondeando y me comenzó a hablar sobre familiares y temas de cómo yo me sentía de niña, ¿ya? Entonces fue ahí que yo me comencé a interesar por este conocimiento. Y cuando una vez comencé a trabajar esto o sea, para mí era todo eso nuevo, niña interior, meditaciones, o sea, meditaciones como enfocadas hacia esa parte, porque yo hacía meditaciones para relajarme o meditaciones para manifestar, pero no sabía que estaba este lado espiritual, que era como una cantidad de cosas que uno podía trabajar. Entonces resulta que cuando tú tienes ansiedad, la ansiedad es esa alarma que se te prende cuando hay algo que te hace sentir en peligro. Es eso, ahora básicamente la ansiedad. Entonces, digamos que en este momento yo te estoy contando algo a ti que me hace poner súper triste, así que tú dices,
ay, ¿y ahora qué hago? Entonces yo me pongo a llorar y te cuento y que no, mira, me pasó esto cuando era pequeña y mire, ¿tú qué harías en este momento? O sea, en este contexto, estamos aquí y yo te cuento algo que me pone súper mal. ¿Qué harías? Bueno, primero, obviamente, intentar calmarte, porque pues estás en un estado de ánimo, un estado emocional bajo, ¿sí? Estás sintiendo algunas de las emociones más bajas en vibración que existe, que es la vergüenza, que es la culpa, que es el miedo. Y primero lo que haría es sacarte ese contexto emocional de pensamiento y llevar esa atención que tú le estás colocando al problema del pasado, porque básicamente es eso, nosotros tenemos nuestra atención puesta en un dolor, en un miedo, en un trauma, y estamos constantemente pensando en eso. Entonces, cuando yo te saco el contexto de ese pensamiento y te llevo a tu respiración, inmediatamente controlas tu respiración, tu palpitación y tus niveles de ansiedad se van disminuyendo. Una vez que estás ya en ese punto, ahora sí, yo empezaría a hacerte preguntas de qué es o sea, cuál sería la enseñanza que tú le sacas a todo eso. Porque mira, nosotros tenemos algo que no lo entendemos y que es como nuestros traumas se pueden convertir en nuestra oportunidad. ¿Sí? Eso lo sabemos nosotros, que hemos estudiado muchísimo y que hemos visto muchos casos de muchas personas que le han pasado cosas muy difíciles, de la muerte de un familiar, han quedado parapléjicos, incluso han tenido derrame cerebral, salen de esas situaciones y logran un éxito increíble. Eso lo sabemos nosotros hoy. Entonces lo que haría yo es, bueno, indagar, bueno, ¿qué es la enseñanza que tú le ves? ¿Qué es lo que tú aprendiste? Es ya algo negativo en tu cerebro, en tu subconsciente, lo empiezo a convertir en algo positivo para sacarte obviamente de ese estado emocional. Súper. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, hace poco me escribía una niña por TikTok que ella decía, me dejan sola una hora y no hago sino llorar y ordenar y, y me da mucha tristeza, o sea, me siento mal cuando me dejan sola. Entonces, en ese contexto, no hay nadie que le esté apoyando y que le diga esto que tú me dirías como reformar lo que yo estoy interpretando basado en el trauma, todo esto. Ella está en un contexto sola. Entonces, la solución la tenemos más cerca de lo que creemos. Mira, entonces, cuando se nos detona la ansiedad, tenemos algo en el pasado que nos la está detonando. Puede ser un abuso infantil, puede ser un trauma, porque te ha pasado alguna vez que estás en un lugar lleno de personas, pero que a la vez te sientes solo. Claro. Bueno, cuando somos niños nos pasa mucho eso de que nos sentimos por fuera de, incluso aunque estén nuestros padres o nuestros hermanos, nos sentimos como si no fuéramos parte de. Y eso nos genera un trauma, eso nos genera un malestar, como estoy en peligro. Entonces, muchas veces nosotros les damos besos a las personas, los abrazamos, les decimos palabras de consuelo o de cariño o de fortalecer, pero ¿cuántas veces Luis Carlos se abraza en el día? ¿Cuántas veces Luis Carlos se da besos en el día? ¿Cuántas veces Luis Carlos se dice una frase bonita? Yo diría que si no pocas, ninguna o se te olvida. Total. Entonces, hacer esto así de abrazarte, uno dice, ay, pero qué tontera, pero pruébalo, date una palmadita, date esa palabra de aliento y eso es lo que le hace falta. Tú la otra vez lo plasmabas tan bien en la pizarra cuando ponías el cerebro y la glándula y el niño, esa glándula es el niño rebelde. Sí, pero entonces ahorita ese niño rebelde que puedes tener contacto a través de tu piel, le puedes decir, ya, sé que necesitas un abrazo, necesitas ese apapacho, necesitas esa palabra y vas a ver cómo la ansiedad se va a ir. Es que literal es como que le cerraste la puerta, porque lo que necesitas es ese cariño, que se los das a abrazos llenos a otros, pero a ti no. Porque siempre de niño quisimos darle la razón y hacer lo que otros querían por aprobación. Por eso que estábamos hablando al comienzo, de buscar la aprobación externa, de buscar la validación, porque si no la recibíamos, era muerte.
Eso, o sea, o estoy vivo o estoy muerto, o sea, o me quieren o no me quieren. Si no me quieren, ¿qué significa? No me van a dar comida. Imagínate de bebecitos llorando por el pecho, que porque le cambiaron el pañal, que porque lo levantaron. O sea, siempre estamos dependiendo de otros. Pero ahora que somos adultos y dependemos de nosotros mismos, no, estamos buscando eso que nosotros mismos nos podemos dar. Y llegué a esa conclusión esta mañana maquillándome. Llegué a toda esta conclusión. Entonces, el error número 3 que cometen las personas y que esto elimina su autoconfianza es ser demasiado duro consigo mismo. A nivel de que no se abrazan, no se besan, no se consienten, no se miman, no, o sea, no se tratan como si fueran su enamorado o como si fueran su propio esposo. Porque yo veo que tú a mí si me consientes, si me cuidas, si me das mi abrazo, si me traes mi café, o sea, si estás pendiente. Y yo creo que yo también de ti. Sí, sigue hablando. Ya. Sigue hablando. Ay, el puntapié de abajo, menos mal que quedó grabado. Sí, tú también, amor, tú también. Entonces, mira, eso nos pasa, obviamente, de hecho, a todos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hice un ejemplo de una chica embarazada que perdía el niño y que le cuenta a la amiga y la amiga va y la consiente y no tranquila, no es tu culpa, etcétera, etcétera? Ya, entonces nos falta porque nadie nos ha enseñado. Nadie nos ha enseñado, de hecho, yo siempre lo he dicho y esto puede que cause controversia y puede que me critiquen y pues aquí estamos para conversar y cada uno colocar su punto de vista. Por eso yo no estoy de acuerdo con la educación tradicional. La educación tradicional jamás a mí me enseñó que existían las emociones. Jamás me enseñaron a mí que yo podía regular la emoción. Es más, cuando yo era niño y yo lloraba y me decían, no llore porque usted es hombre y los hombres no lloran. Entonces, que eso lo sepa uno de adulto es muy difícil porque toda la vida tuvo un comportamiento programado por la familia, por los medios de comunicación, redes sociales, etcétera, 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 entorno, amigos, etcétera. Sí, entonces aprender eso no significa que no se pueda aprender, se puede aprender y qué bonito que nuestro cerebro es reprogramable. Sí, por eso a mí me fascina el desarrollo personal, porque yo entendí que todos mis traumas se podían disipar, los podía yo eliminar, que todo mi condicionamiento, que todas mis experiencias negativas, que todos mis pensamientos negativos, que todas mis experiencias pasadas malas, ¿sí? Yo podía sanarlas en el día de hoy, en el presente, o sea, entender que cómo sucedió, que no fue culpa mía, ¿sí? O que si fue culpa mía ya no es culpa mía hoy en día. Es entender que eso ya está en un pasado, que no hay como solución a ese pasado, pero sí lo que tiene solución es cómo tú reaccionas hoy en día en el momento presente a eso. Entonces, la educación está muy mal hecha, está creada una industria que ya no existe, que es la industria, la era industrial, y están enseñando cosas que la mayoría de niños pues se aburren, no entienden. A la mayoría de niños les enseñan matemáticas y muchos de ellos ni siquiera saben no conocen o les da sueño. Les enseñan lenguaje, les enseñan, es decir, no les enseñan lo que realmente deberían enseñarles, que es manejo de emociones, les deberían enseñar ventas, les deberían enseñar comunicación efectiva, les deberían enseñar marketing. Hoy en día estamos en la era de Internet. Si un negocio no está en Internet, está muerto o tiene un nivel de crecimiento muy bajito, ¿sí? O está estancado. Entonces, muy interesante este juego porque nos lleva a nosotros como emprendedores a saber dónde estamos y cómo podemos nosotros salir adelante con esta información, con este conocimiento, sin esperar y decir, no, es que necesito hasta que tengas todo listo. No, no, espérese, empiece hoy. ¿Qué tiene? ¿Un celular, internet? Ya tiene todo lo que necesita. Celular, internet y una idea, no más. Usted necesita tres cosas. Celular, internet, una idea. Las dos ya la tiene, porque seguramente está viendo este podcast en un celular. Claro. Internet ya lo tiene, porque está viendo este podcast en internet. Ahora, busque la idea, pero no busque comunicársela solamente para usted. Busque comunicarla de una manera que involucre a las demás personas, que los emocione, que los llene de energía, que les ayude, que les aporte valor, que los beneficie. Porque muchas veces se nos olvida que los negocios son para un beneficio económico. ¿Qué le dirías, Luis Carlos, a ese emprendedor que llegó a este podcast, el diario de un emprendedor,
y que ha ido escuchando esto, pero que a la vez conecta y desconecta, conecta y desconecta. ¿Por qué me refiero a esto? Porque no se escucha, pero luego viene su voz interna y le habla más fuerte de lo que tiene el volumen nuestra voz, se conecta un rato con él, le critica y luego él vuelve así a tener como así como una chispa de conciencia, se vuelve a conectar con nuestro mensaje, pero estamos intermitentes. ¿Cómo le harías, qué le dirías a él para que logre callar ese diálogo de crítico interno que todos tenemos? Es que todos tenemos es como un chip aquí en la cabecita, que nosotros estamos constantemente criticando. Tenemos a un crítico. Mira, ¿qué le diría yo? Primero le diría que, como decíamos anteriormente, debe tener su porqué definido. No el negocio, no el producto, no el servicio. Primero debes tener el porqué, la razón, el para qué. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que voy a ayudar a los delfines del océano. Ok, listo, es tu porqué. Es válido. Es que quiero ayudar a mi familia. Perfecto, es tu porqué. Es lo que te va a hacer que te levantes cada mañana o que hagas las acciones que tengas que hacer. Ese porqué tiene que ser muy fuerte, tiene que conectar con tus creencias, con tus emociones, ¿sí? Tiene que conectar con tu ser interior, tiene que conectar contigo a un 100%. Y eso le diría yo. ¿Por qué es importante esto? Ahora, nosotros estamos aquí programados, Tere. Estamos programados por nuestro entorno, por nuestra familia, por nuestros amigos, familiares, colegio, universidad, medios de comunicación, que yo le llamo miedos de comunicación porque infunden es miedo, ¿sí? Redes sociales y por todo lo que vemos. Entonces, no sé cuántos años tenga el emprendedor que nos está escuchando ahorita, puede tener 20, 30, 40, 50, 60 años. Todos los años que tiene son años de programación. Y luchar contra esa programación de tantos años con un solo podcast es muy difícil. Por eso lo primero que hay que hacer es tener definido un porqué. Segundo, a nosotros toda la vida nos han enseñado, nos han dicho que tenemos que aprender, ¿no? Entonces usted va al colegio, aprende, a la universidad usted aprende, hace un postgrado y aprende, en un podcast de esos aprende, pero hay algo que yo aprendí en las redes de mercadeo cuando yo estuve en esa industria del desarrollo personal, y hay un concepto que se llama el desaprender. Empezar de cero y empezar pensando que no sabe nada y adquiriendo información dependiendo del objetivo, obviamente, dependiendo del negocio, dependiendo del producto que quiera vender y dependiendo del público. Entonces, primero yo desaprendo todo lo que aprendí, por ejemplo, y esto va a sonar feo, pero es completamente cierto. Las agencias de marketing no saben de marketing. Y qué pena si tú eres una agencia de marketing y si te enojas es porque es verdad, ¿sí? Porque cuando uno se enoja es porque lo están golpeando a uno, al ego. ¿Por qué lo digo? Porque es que, supongamos yo, tengo un producto para vender micrófonos y yo sé de micrófonos y lo he estudiado y te digo a ti que tú eres una agencia de marketing, bueno, Tere, ayúdame a vender. Entonces tú vas a escribir una página web, tú vas a escribir sobre redes sociales y tú vas a escribir sobre el producto. No, que es que el micrófono es muy bonito, que es un Yeti Nano el más bueno y es que tiene un sonido espectacular y se puede acercar así, suena más duro y se puede alejar y también suena duro. Entonces, ¿qué significa esto? Que tú no entiendes que no es el producto que yo voy a vender, sino es a quién lo voy a vender y cómo yo lo voy a no persuadir, sino que le voy a decir, este es el producto que tú necesitas. ¿Sí? Por eso es que la gran mayoría de agencias que yo he conocido muchísimas, he trabajado con muchos de ellos y sé, esto te lo estoy diciendo porque lo sé, que no saben, de hecho lo poco que yo estudié de copywriting y persuasión en 4 años, sé mucho más que muchas agencias de marketing, por eso lo puedo decir abiertamente, y es que no es centrar un mensaje en lo que yo quiera decir, sino que es centrar un mensaje en quién me está escuchando. Pero, ¿sabes? A mí lo que me pasó con eso, yo estuve en una empresa donde las personas que contrataban los servicios de marketing no sabían de marketing y escuchan a estas empresas de marketing y quedan así. Maravillados. Contratado. Y uno, ay, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Pero pues uno como no, a veces
por más que a uno le adviertan, por más que a uno le recomienden, uno tiene que como que embarrarse. O sea, o sea, cobran bien las empresas de marketing. Cobran bastante. Y Hay te algunas, prometen. ojo, quiero aclarar algo. Hay unas muy buenas. Hay unas muy buenas. Yo conocí unas muy buenas. Pero la mayoría que yo he conocido, nada. No, Cero. porque Cero. cobran costoso, te prometen leads, pero bueno, digamos que los envían. Pero otra problema que tiene una empresa es que las personas a cargo de contactar con los clientes no están calificados, no saben de ventas, no son cerradores. Bueno, eso sería comprar un podcast. Pero sí, Podcast, total. porque es una charla bien, bien grande. Entonces, para la pregunta, sí, lo primero es identifica cuál es tu porqué y después identifica el mensaje que tú quieras transmitir a las personas. ¿Vale? Bueno, yo había prometido algo para el final del video. Creo que ya este es el final del podcast, ¿cierto? ¿O queda algo por decir? Sí, ya hablamos sobre los 3 errores que cometen los emprendedores que los hacen fracasar con la confianza. Listo, quiero que dejemos de plano el contenido del próximo podcast, que es un tema fascinante que nos toca a todas las personas en algún momento de la vida, pero eso lo vamos a hacer en el próximo podcast. Pero hablemos un poquito acá, y es sobre el síndrome del impostor. ¿Has escuchado sobre eso? El síndrome del impostor, claro. Yo muchas veces en mi vida recuerdo estar bajo ese síndrome. Pues sí, síndrome del Sí. impostor. Sí, eso que dicen que, bueno, yo no soy suficiente, yo no sé de eso, es que yo no sé de tecnología, es que yo no sé. Entonces, uno se siente chiquito, ¿sí? Con respecto a habilidades que tiene que colocar a prueba en algún momento de su vida. Entonces, ¿cuáles las situaciones que tú hayas vivido con respecto al síndrome del impostor que tú recuerdes puntualmente siendo emprendedora? Bueno, una de las veces que recuerdo mucho que yo debía hacer charlas para un grupo de personas, pero yo sentía que no podía, o sea, que no podía, que simplemente hacer una charla o llevar un PDF donde iba a mostrar información y explicar según lo que yo entendía de eso a los demás, era algo que yo no podía hacer. Me sentía como una impostora. Cuando exponía, yo sentía, no, esa persona que está ahí escuchándome sabe mucho más del tema, yo que estoy hablando aquí, o sea, y ese era mi diálogo. Así es, ¿tú conoces o has escuchado sobre Albert Einstein? Sí. Listo, te voy a dar la respuesta en el próximo podcast, pero te voy a decir esto. Albert Einstein, el físico metafísico más grande de la historia, y de hecho dicen que fue la persona más inteligente que ha existido hasta el momento, tenía el síndrome del impostor. Y en el próximo podcast te voy a decir por qué y te voy a detallar eso. Está brutal. Así que llegamos al final. Grabemos. Salud. Salud. Bueno, a todas las personas que nos vieron hoy, a extender la invitación, que compartan el podcast si les pareció de contenido de valor. Si ven que hay algún emprendedor que necesita esta información, por favor, compártaselo. Suscríbase al canal. Tenemos una meta de llegar a 10,000 personas, poder ayudarlas con contenido gratuito. ¿Sí? Entregamos nuestro conocimiento, nuestra experiencia, lo que hemos vivido, lo que hemos hecho, nuestros errores. Hemos cometido muchos errores emprendiendo. Y esto puede ser para que una persona se evite, ¿por qué no decirlo?, miles de dólares en un error que puede escuchar de dos personas que han sido emprendedores hace, ¿qué?, 10 años. Más de 10 años emprendiendo. Y hemos cometido todos los errores. Así es, todos. Así y los listo. que faltan. Claro, totalmente. Así que listo. Gracias, Tere. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. A todos los que nos vieron. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao.